¿Ya está? Vamos a empezar. Entonces dice nanogotas, equilibrio, líquido, vapor y colisiones. Esto, vale, tiene dos partes, ¿no? Esta parte de acá que va de equilibrio, líquido, vapor, de gotas, o gotas muy pequeñitas, nanogotas. Y luego esto que es fuera del equilibrio, que son las colisiones de gotas, ¿no? Y nada, o algo así. Entonces, tiene dos partes. Esta es la primera parte, nos vamos por aquí, y la segunda parte, pues por acá. Este es el seminario online de física estadística y pues es un gusto eh, que me hayan invitado y nada, pues eso. Entonces, la primera parte decíamos que vamos a hablar del equilibrio líquido-vapor, de nanogotas, y estos son los autores de ese trabajo. ¿Por qué estudiamos las nanogotas? Pues tiene que ver bueno, con un montón de procesos que andan por ahí, entre otros, pues la niebla, ¿no? Pues cosas cotidianas, ¿no? La niebla, hay un dibujito de la niebla, las nubes, la condensación capilar que ocurre sobre las superficies, ¿sí? Es más fácil que crezcan las gotitas en una superficie que en el bulto de lo que se está estudiando en la inyección de motores, para también los inhaladores, los aerosoles médicos. Estos, por ejemplo, tienen que tener un tamaño de gota muy particular para que no sean demasiado grandes y no se queden pegados ahí en las membranas y puedan pasar, pero si son muy pequeñitas tampoco, porque se evaporan y no llegan al pulmón pues la exhalación humana, los estornudos, ¿no? Pues dicen que estas cosas pues, pueden llegar hasta 8 metros desde la fuente, en este caso este señor que está estornudando, y pues también depende un poco de las condiciones de la atmósfera, es decir, si lo que hay por acá alrededor tiene mucha humedad, entonces la gotita vive más, y si es seco el ambiente, pues la gotita vive menos, se seca, y si ahí hay virus, o virus, entonces pues esos se quedan desnudos, digamos, y se mueren antes, ¿no? Entonces por eso es más fácil contagiar en un clima húmedo. Entonces, y bueno, en las simulaciones de dinámica molecular, pues si uno quiere, ¿no? Si uno quiere, pues hacer justamente esto. Acá por acá, hay una pequeña simulación, ¿no? De una gota, ¿no? Esto no tiene mucha gracia, se lo voy a mostrar aquí. Pues aquí simplemente es una simulación de dinámica molecular donde tenemos un conjunto de partículas que están condensadas en esta gotita y están en equilibrio justamente con el vapor. El vapor está aquí pintado de medio transparente y la gotita pues está pintada rojo. Bueno. Entonces, bien, ahora entonces vamos a hablar de esta cosa, que es la longitud de Tolman. Tolman escribió en 1949 un artículo. Y este de Tolman es el mismo Tolman que aparece en esta ecuación, Tolman, Oppenheimer y Volkov, que habla del límite de la masa de una estrella de neutrones, es decir, nada que ver con las gotas en principio, pero ya ven como esto de la física, pues lo que se aplica en un área luego se puede traducir en otra y la física no cambia tanto. Bueno, esto es lo que pasa con las gotas y aparentemente con las estrellas de neutrones. La misma matemática estaba atrás y entonces este Tolman lo que hizo fue más o menos hacer lo mismo que ya había hecho con las estrellas de neutrones, previo a la existencia, bueno, a la existencia, previo a que se supiera que existían los agujeros negros, pues, lo aplica a gotas y a su equilibrio con el vapor y deduce cosas. Entonces, ¿qué plantea? Bueno, pues plantea que hay una longitud. La define así, esta es la longitud, que luego pues la gente empezaría a referirla como la longitud de Tolman, que es simplemente una distancia que hay entre un par de radios, son estos dos radios que están acá. Este es el radio que se conoce como radio equimolecular, que está muy bien definido, y este otro que es un radio que es el radio que aparecería eh, asociado a la ecuación de Laplace, que es aquella que dice que dentro de la gota hay más presión que afuera de la gota, y ahí aparece la tensión superficial y también aparece el radio de la gota. Pero ese radio de la gota no tiene por qué ser exactamente puede ser otro. Entonces él dice que es otro. Y entonces pues aparece esa diferencia y esa diferencia es justamente esta longitud. Bien, hace cuentas y a partir de acá dice, deduce esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que deduce? Bueno, deduce que la tensión superficial
de una gota de tamaño de radio infinito, por eso aparece un infinito acá, que sería en dinámica molecular uno lo hace así, esa gota de radio infinito, simplemente es un tabique. Ese tabique tiene interfaces planas y la interfaz plana tiene una curvatura cero y eso hace que es como si fuera una gota de tamaño infinito. Entonces, esto se puede obtener, nosotros lo hacemos así, y dice que la tensión superficial de una gota debe ser más chica que la tensión superficial de un tabique. Y aquí justamente aparece su longitud, ¿sí? Aparece esta delta. Entonces dice, la tasa de crecimiento de los núcleos depende exponencialmente de la tensión superficial de gotas muy pequeñas y por eso es importante en la teoría de, justamente, la teoría de esto, de crecimiento de núcleos. Después de varias décadas de investigación, aún no hay consenso acerca de la magnitud de esta longitud y ni siquiera del signo. La gente que hace DFT, esto de Density Functional Theory, pues obtiene valores negativos de delta. Esto es que en realidad ellos dicen que la tensión superficial de una gota es más grande que la de la superficie plana. Acá es lo que dice esto, y dice, la mayoría de los estudios mediante dinámica molecular producen valores positivos de la tensión de delta, ¿no? Entonces, pues no cuadra, y fíjense que han pasado, pues yo qué sé, 75 años, 76, 77 años, y todavía no hay consenso. Y bueno, pues eso llama la atención, y bueno, nos hemos puesto a la chamba de tratar de ver qué pasa, ¿no? Esta es una definición que le dicen que es una definición mecánica. ¿Por qué? Porque si bien este de aquí está muy bien definido, este otro en dinámica molecular se lo calcula a través del tensor de presión y el tensor de presión pues tiene sus detalles y entonces por eso este no está bien definido. Para hacer las dinámicas estas, vamos a utilizar este modelo porque es el más simple que existe pues, bueno, para hacer estas cosas. Sí, es adecuado este modelo, es un Lennard Jones que está truncado y corrido. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que básicamente está truncado acá en 2.5. Eso hace que sea muy fácil de calcular, rápido, porque hay que tener poca lista de vecinas y técnicamente es fácil. Y eso permite hacer cotas más grandes y gotas más grandes, pues aquí son útiles para justamente ver que esas gotas se van a ir comportando cada vez más como esto, ¿no? O sea que el límite de gota grande nos tiene que dar esto de acá. ¿Qué más? Pues aquí al truncarlo, pues aparece una discontinuidad y para evitarlo, pues lo movemos para arriba. Eso es que pues, acá el potencial queda un poquito más arriba, acá estoy exagerando, para que justamente evitar la discontinuidad que aparecería aquí. Se hace eso y eso se hace así. Y luego pues se suele poner que sigma es 1, que epsilon es 1, que m es 1 para que sea todo más fácil y esto se dice que estamos utilizando las unidades reducidas y ya está. Entonces, todas las distancias aquí están referidas en, 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 en términos del diámetro molecular que es sigma, ¿no? Entonces nos vamos con la interfaz plana, que esto está bien, o sea, quiero decir, acá hay consenso, acá lo que le da a todo el mundo es siempre lo mismo. Pues estamos en equilibrio, este es el tensor de presión, y en equilibrio, pues estas de aquí no son cero, pero estas de aquí sí, ¿sí? Los de afuera, estos de acá son cero, porque si no, habría movimiento del fluido, y como es un fluido, pues se estaría moviendo, y si se estuviese moviendo habría flujo, y si hay flujo, pues no está en equilibrio. Entonces, para que haya equilibrio, estos de acá, que son las componentes fuera de la diagonal del tensor, tienen que ser cero. Entonces nos quedamos con estas tres nada más, pues tiene una componente ideal, que esto es eso, el gas ideal, esto es PV igual nRT para un químico, y para un físico pues P igual a densidad por la constante de Boltzmann por la temperatura. Esta delta lo que hace es encender, esto es 1 o 0, y entonces esto lo que está haciendo es que se enciende solo aquí, no solo en la diagonal, y las componentes fuera de la diagonal son cero. Alfa y beta pues son X y Z en coordenadas cartesianas. Entonces se hace esta cuenta. Esta cuenta, eh, em, vale, esta cuenta hasta aquí está, digamos, vamos, es lo medio normal y aquí pues agregamos esto, que básicamente lo que está haciendo es repartir el tensor de presión en el espacio. Esto es,
El problema del tensor de presión es que uno calcula para un par, por ejemplo, IJ de partículas, creo que esto viene un poquito más acá, esto. Para este par de partículas IJ, ¿no? Calcula esa contribución al tensor de presión y el tema es dónde ponerla, porque esa contribución, ¿dónde la ponemos en el espacio? ¿La ponemos aquí, en esta partícula, en esta otra? ¿O la ponemos acá en el medio, que de hecho es lo que se suele hacer? ¿O la repartimos en toda esta recta? ¿Vale? Son diferentes formas de calcular el tensor de presión y el tema aquí es que no da siempre igual. Eh, el bulto, lo que pasa dentro de la gota y lo que pasa fuera de la gota, es independiente básicamente de la convención que sigamos para asignarle esa contribución a la presión al, al espacio, pero cuando estamos en la interfaz, no, ahí sí que importa eso, ¿no? Entonces, bueno, adelante un poquito. Ahí sí que importa. Entonces, lo que hicimos fue poner esto. Vamos de K1 hasta acá. Esto es como estamos discretizando, digamos, el espacio. Y bueno, esto de aquí es la contribución del virial que viene por aquí, que es lo que justamente es la componente no ideal a la presión. Y luego lo que se hace es integrar en la superficie. Esto es un tabique, esto es cero, esto es z, z va así, z entonces va así, z0 pues estaríamos aquí en la mitad del tabique. El tabique es líquido, entonces acá tenemos la parte de curva, esta azul, aquí está grande, digamos. Tenemos un valor grande porque pues, estamos en la parte líquida, esta es la densidad del líquido, esta es la densidad del vapor, esta es la densidad del vapor, y aquí tenemos la interfaz derecha, y estamos arriba, y esta es la interfaz de la izquierda. Vale, esta es la curva azul. Luego las curvas roja, punteada negra y punteada verde, pues son las diferentes contribuciones que salen de aquí. Que en este caso, pues tenemos una contribución que nos importa, que es esta de acá, es PZZ, porque es la contribución normal del tensor de presión, es esta de aquí, la normal. Y luego tenemos las otras contribuciones que son la XX y la II, que también nos importan porque son las contribuciones tangenciales. ¿No? Estas simplemente es la semisuma, nos da la contribución tangencial, y este, esta de aquí es directamente la contribución normal. Va. Entonces, obviamente hay simetría aquí, hay simetría en Z, lo que tenemos que para este lado y para este lado tiene que ser igual, de hecho se puede promediar, no pasa nada. ¿Y qué vemos? Vemos que la presión de bulto aquí del vapor y la presión de bulto de la gota son iguales. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos curvatura. ¿Sí? Como no tenemos curvatura, Laplace dice que pues, adentro en el bulto y afuera en el bulto del líquido y del vapor, pues tenemos que tener la misma presión y eso es lo que tenemos. Va. Luego esta cosa se integra así, ¿sí? Se integra así y nos da la tensión superficial. Esta cosa rara que aparece acá, esto que sube y baja, ¿sí? Esto ocurre solo cuando K es 1, ¿sí? Y esta oscilación no existe en la realidad, ¿sí? No debería de estar ahí. ¿Qué pasa? Que cuando integramos y esta superficie es plana, pues este pico contribuye igual que este y se van. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Esto contribuye igual que esto y se van. Y entonces no pasa nada. ¿Qué pasa si aumentamos K? Entonces estos picos se quitan y esto pues aparece acá, un perfil plano para la contribución normal. Sí, eso lo vamos a ver ahora con la gota. Ok, entonces hacemos este tipo de simulación, sacamos aquí, esto es la temperatura que fijamos, ¿no? Para cada simulación fijamos la temperatura, con una temperatura 0,8, sacamos de esta gráfica de aquí la densidad de esta rama, que es la rama del vapor, a baja densidad, esta es la densidad, a baja densidad tenemos el vapor, y luego pintamos por este otro lado la densidad del líquido, y entonces vamos moviendo la temperatura, haciendo diferentes simulaciones, tenemos esta curva de acá, y luego la ajustamos acá. Esto es lo que fue lo que le ajustamos, estas cosas pues las planteó originalmente Guggenheim y luego fueron evolucionando con el tiempo y terminaron así, pero bueno, esto ajusta muy bien. ¿Qué más? Pues además de esto, pues podemos calcular entonces la tensión superficial, que es esta de aquí, esta es la tensión superficial con respecto a la temperatura, y vemos que pues en el punto crítico, pues la tensión
superficial se hace cero, que es lo que debe pasar, y a medida que vamos incrementando la temperatura, la tensión superficial disminuye. Por último, tenemos esto que es la presión de vapor. La presión de vapor tiene que ver con la densidad del vapor también. Un aumento de una lleva al aumento de la otra. Y esta presión de vapor pues tiene este comportamiento, este es el logaritmo de la presión contra 1 sobre T, es el típico gráfico. Y pues aquí también estas estrellitas de acá pues son el crítico, ¿no? El punto crítico, aquí sería la presión crítica. Esta es la temperatura crítica y esta es, de aquí, es la coordenada crítica que corresponde a la temperatura y a la densidad. Entonces, ¿qué pasa con la gota? Pues con la gota dijimos que Tolman inventa esta cosa, esta longitud, hace cuentas, que es básicamente esto. Ah, bueno, esto de aquí es el radio equivalente, que está bien definido. Fíjense que no depende de la presión, depende nada más de la densidad. Esto está bien. Esto es la densidad del líquido, la densidad del vapor, y esta es la integral que se hace sobre esta curva de aquí, básicamente, sobre el azul. No tiene problema. Esto es Laplace, esto es la diferencia de presiones del líquido y el vapor. Tiene que ser 2 veces gamma dividido, que depende de R, del tamaño, dividido una cosa que es esa RS que es esta de acá. Vale. Esto está bien definido también, no tiene problemas, pero esta de aquí es la que no. ¿Por qué? Porque esta de aquí sale de acá, de hacer esta integral. Ahora, al hacer esta integral, ya no es como aquí en el caso plano, donde aquí se integraba esto en z y ya está, sino que aquí aparece la curvatura, aparece r cuadrado. Y entonces ahora los picos no pesan igual. Es decir, este pico de aquí y este pico de acá no pesan igual, pesan diferente. Y al pesar diferente, uno hace esta cosa y da distinto en función de capa. Si K va valiendo más, pues voy obteniendo valores distintos. Bien, entonces esto es como se implementa la presión normal ahora, también con esta discretización del espacio entre este punto y este punto. Y este es el que corresponde a la tensión, a la componente tangencial. Esta es la tangencial, esta es la normal, que esta es radial. Esta es radial y esta es, pues, tangencial. Se calcula esta cosa. Y el problema es que justamente debido a la curvatura, ahora tenemos una dependencia de K. Entonces, bueno, ahora este es el perfil de densidad, esta que está punteada por acá, este es el perfil de densidad para una gota. ¿Sí? Aquí estamos haciendo un zoom de lo que está pasando en la superficie. Esto va para allá hasta C, obviamente, porque está centrado el eje, el marco de referencia en el centro de la gota. Esto empieza en 0, aumentando el radio. Y acá tenemos el radio de 30, que es donde llegamos a la interfaz. Bien, ¿qué pasa? Que ahora sí, cambiando K, vemos que va cambiando sobre todo la componente normal. La componente normal tiene esta oscilación con K1, ¿no? Con K2 tiene menos, y con K5 pues ya no se ve. Esto se ve bonito, se ve como debe ser. Y otra vez, aquí vemos que la presión interna de la gota es mayor que la presión externa de la gota debido a la ecuación de Laplace. Sale, esta es la otra contribución, es la contribución tangencial, y la contribución tangencial también cambia conforme cambia K. Por último, RS vemos acá justamente de que no está bien definido, es decir, depende de cómo uno calcule o cómo uno asigne ese tensor de presión a los diferentes puntos del espacio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Calculamos la longitud de Tolman de aquí. Se puede, ¿no? Partiendo de acá, y pues esto ya está quedando un rayerío, pues básicamente de esta ecuación, de resolver esta ecuación y esta otra al mismo tiempo, pues obtenemos aquí delta. Bueno, RS primero y delta. Y lo podemos pintar aquí. Va. Y aquí estamos pintando delta como función de 1 sobre RE, el inverso del radio equivalente. Va, no les dije, pero aquí cuando Tolman hace esta deducción, él supone que al integrar esta cosa entre gamma infinito, esto es gamma correspondiente a cuando no hay curvatura, hasta gamma, que vamos desde R infinito hasta RS, pues cuando integramos esto, pues esta cosa es una constante. ¿Sí? Él supone eso. ¿Sí?
Entonces obtiene esta cosa de aquí, si gamma es constante, si delta es constante. Pero bueno, aquí estamos viendo que delta, pues ya para empezar, de constante tiene poco. Sí, aquí esto es para baja temperatura y la temperatura va aumentando así con el colorcito. Aquí está más o menos cómo va. Y estamos viendo que primero es más o menos una recta que tiene cierta pendiente, vamos que no es constante, pero que cada vez se hace menos constante, ¿no? Y esto es a alta temperatura ya el comportamiento pues difiere mucho de ser una constante. Entonces, pero vemos aquí cosas, ¿no? Por ejemplo, que la longitud esta de Tolman es siempre positiva. O sea que estamos de acuerdo con lo que veían las otras simulaciones previas, que es del orden de sigma, también eso también decían otras simulaciones, otras personas que hicieron esto. Y, y que incrementa con la temperatura, ¿vale? Esto va aumentando así, por lo menos, sí. Va. Ahora, otra forma de calcular la longitud de Tolman, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer o qué hace la gente? Pues la gente dice, creámonos esto es cierto, pero en lugar de poner acá RS, que no está bien definido, pongo el radio equivalente, perdón, equimolecular, no el equivalente, no, equimolecular. Este está bien definido, este depende nada más del perfil de densidad, y entonces esto lo puedo hacer así. Y acá pues propongo una expansión y ya está. Eh, Además, de aquí se puede pasar aquí. Simplemente, otra vez, Laplace mediante, puedo transformar esto en esto. Y en principio, como esto es una transformación matemática y nada más, en principio, pues esta delta que está asociada a este cambio de presión entre lo que hay adentro y afuera de la gota, es lo mismo que esta delta que es la que viene de esta relación, y deberían ser iguales. Y además debería ser igual que esto, ¿va? Pero bueno, esto ya vemos que, esta igualdad vemos que ya no es tan así por el hecho de que acá esta cosa no es constante, ¿no? Entonces, esta deducción de aquí, pues ya, esta parte de acá, hasta aquí vamos bien, pero luego cuando integramos acá, pues habría que poner esa dependencia de delta con el radio para hacerlo bien. Pero en este otro caso, pues esta igualdad, sí, esto es que aquí los pasos, pues las matemáticas no mienten, esto es que es lo mismo que esto, y no hay pierde. Entonces esto sí debería ser igual. Pues hacemos cuentas, y entonces vamos a sacar esta delta, pues de un ajuste lineal de esta cosa. Calculamos delta de RE con el tensor de presión, bla, bla, bla. Este lo tenemos porque calculamos para el tabique, calculamos para el radio infinito, y ajustamos hasta acá a radios equivalentes grandes para olvidarnos de esto. Y entonces, pues acá de este ajuste lineal sacamos delta, ¿no? Ya está. Entonces, de aquí, digamos que desde aquí desde aquí más o menos, para allá hacemos el ajuste lineal. Y luego le ponemos, una vez que está bien definido delta, pues le ponemos algo así, para capturar esta pequeña curvatura que aparece por acá a radios pequeños. Hacemos eso, obtenemos que este término cuadrático, pues nos da una A que no tiene, vamos, que baila y que no tiene una dependencia funcional con la temperatura, y que además nos da valores muy, muy diferentes, ¿no? O sea, nos dan en este rango. Y el promedio de A nos da esto, y esto lo podemos usar para ponerlo acá y afinar un poco los cálculos cuando el radio es muy chiquito, ¿no? ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permitiría ya definir bien quién es gamma en función de la temperatura, por ejemplo, y también del radio, el radio de la gota. Va. Además, esta delta que estamos sacando de acá, y aquí se medio ve, esta pendiente de aquí, pues cambia con la temperatura. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es calcular para todos estos tamaños de gota con una temperatura fija, que en este caso es 0,6, y aquí es 0,95, pues cómo va cambiando, pues esto, gamma en función de 1/R. Hacemos eso y vemos que antes de esto, no, sí, vale, hacemos eso, bueno, vamos a saltarnos acá. Y cuando representamos estos puntos de acá
en función de la temperatura, pues vemos que delta es positivo, el delta que sacamos de esta pendiente, y aumenta conforme aumenta la temperatura, y además aumenta de una forma que sugiere algo así. Y esto además, si acá fijamos el exponente crítico que viene del modelo de Ising, pues se ajusta bien. Estas curvas son forzando a que esto sea 0,63, que es el exponente de Ising que tiene que ver con la longitud de correlación. Entonces la delta, que es una longitud, sería proporcional a la longitud de correlación, lo cual pues es bonito. Y esto es para estos puntos de aquí. Bien, entonces, ¿qué más? Pero dijimos que había otra, ¿no? Estaba esta forma y está esta otra, ¿no? Delta P igual a esta cosa. Y deberían de dar igual, ¿sí? Entonces, pues hacemos lo mismo. Tachamos este término, ponemos radio equivalente grande, gotas grandes, hacemos hacemos este ajuste lineal, sacamos de aquí esta delta, que en principio tiene que ser esta misma, y resulta que no. Resulta que hacemos todo eso, de acá para allá otra vez, son gotas grandes, aquí ajustamos una recta, sacamos la delta, esta delta de acá, y pues venimos para acá y nos da esto de aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos estas que nos dan negativo, o sea, cambia el signo, tal como dice esta, ¿no?, teoría de densidades de la densidad. Y bueno, que también en valor absoluto pues tienden a crecer y pues, también se le podría ajustar una cosa así, aunque aquí ya la verdad que se puede ajustar cualquier cosa, pero bueno. Entonces, el punto aquí es que estos simbolitos de aquí son a través de gamma. Estos de acá son a través de delta P, es decir, el cambio de presión que hay entre el bulto de líquido y el bulto de vapor. Y estos otros de acá son el promedio, estos otros de acá que son abiertos, estos otros de acá que son abiertos, son a partir de determinar RS de forma geométrica. Vale, entonces tenemos tres formas de calcular delta y las tres formas nos dan diferente. Eso es lo que sale de acá. Y por eso, bueno, eso explica por qué todavía, no sé, han pasado 75 años desde que Tolman dijo lo que dijo y todavía nadie se pone de acuerdo en qué da. Ok, entonces, ¿qué? ¿Qué a todo esto? ¿A quién le creemos? Es la pregunta, ¿no? Pues la respuesta es que yo qué sé. Pero uno tiende a creerle más a esto. ¿Por qué? Porque aquí no está la superficie involucrada. Es decir, aquí la presión de bulto del fluido, del líquido y la presión de bulto de- del vapor no tienen que ver con la interfaz. Aquí no estamos integrando a través de la interfaz. Entonces, esto aparentemente estaría bien. Luego, esto de aquí pues, fue determinado con la otra simulación, con la que sabemos que está bien, que es el tabique este. Y esto también está bien definido. Entonces, pues aquí esto es más confiable y efectivamente da esto, da negativo en todo, para toda la temperatura y da de acuerdo a lo que dice DFT. Luego, pues a partir de, una vez que uno tiene definido esto de aquí, o sea, una vez que tenemos delta, pues nos pasamos ahora sí a cuánto vale gamma, ¿sí? Simplemente de esta expresión de acá. ¿Sí? Esta la sustituimos por la que dice delta P, nos confiamos en que eso está bien, lo ponemos acá. En este caso, pues ajustamos aquí esta C, donde aparece un término cúbico. Curiosamente, cuando se pasa de aquí para acá, cuando se pasa de gamma a delta P, el término cuadrático se va y queda el término cúbico nada más. Entonces, pues ajustamos el término cúbico, queda esta curvatura que aparece por acá a gotas pequeñas. Este es el término cúbico,
que también es una longitud al cubo, es un volumen. Y ese volumen tiene que ir también con esto a la 3 nu, donde nu es otra vez el exponente crítico. Y pues se ajusta bien, eso está bien. Y luego entonces lo que podemos hacer es calcular los corrimientos, los desplazamientos de las coordenadas críticas, ¿no? Primero de acá sacaríamos el desplazamiento de la temperatura crítica. Esto es que la temperatura crítica de la gota es menor que la temperatura crítica del bulto. Y con eso, pues fijando esa temperatura crítica, podemos sacar el desplazamiento de la densidad crítica a partir de estos ajustes y suponiendo que se cumple la ley de estados correspondientes, porque algo, algo tenemos que suponer, entonces vamos a suponer eso. El ajuste no es muy bueno, pero bueno, es lo que hay. Pero lo que sí se captura bien es que esto se tiene que mover hacia la derecha, porque es lo que se sabe que es y que pasa, y si se mueve para allá. Y luego podemos hacer lo mismo con la presión crítica y vemos que también se mueve hacia donde se tiene que mover, se mueve para allá. Esto es, vamos cambiando el tamaño de la gota, ¿no? Este es una gota, la referencia es la curva negra, que es el tabique, o sea, tenemos R infinito. Luego nos pasamos a los puntos verdes, que son con un radio de 20 sigma, luego un radio de 15 y un radio de 10. Cuanto más chico el radio, pues más nos desplazamos de la curva de referencia. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa aquí. Bueno, entonces las conclusiones de este trabajo van por aquí. Dice que la longitud de Tolman, pues calculadas utilizando el tensor de presión, pues no dan lo mismo. La longitud de Tolman, hay otras formas de calcular la longitud de Tolman, además de estas, haciendo simulación, y eso sería con métodos termodinámicos, es decir, sin pasar por la parte mecánica, sin calcular el tensor de presión. ¿Se puede? Sí. ¿Es complicado? También, es bastante más complicado que hacer esto. Entonces, pues también tiene sus bemoles, esos cálculos, y esos cálculos también dan una delta negativa, entonces pues parece que sí. La longitud de Tolman geométrica es la original. Para nuestro potencial es aproximadamente 2 veces la que surge de la tensión superficial. No hay consistencia entre ellas, aunque el signo sí es consistente. Las longitudes de Tolman calculadas con integrales que atraviesan la superficie no son consistentes entre sí. La longitud de Tolman que sale de las propiedades de bulto, es decir, del líquido y del vapor, sí es consistente con DFT. La longitud de Tolman que sale de las propiedades de bulto, otra vez lo mismo, es independiente de K, esto también es importante, es independiente de K, ¿sí? Es decir, no importa K, no importa cómo discretice y cómo reparta yo ahí el tensor de presión entre los puntos y las diferentes contribuciones, obtenemos siempre las mismas, acá una recta, la otra y la otra están las tres encima, una encima de la otra. Aquí se ve que este punto de acá tiene para K1, K2 y K3, pero tiene el mismo número. Y aquí también, por lo menos dentro del margen de error, aquí también y aquí también. En cambio, estos otros no. Esto es con K1, esto es con K2 y esto es con K5. Lo mismo acá, K1, K2 y K5. ¿Sí? Bien. Aquí sí que nos da un poquito diferente esto de acá. Aquí se empiezan a abrir, pero otra vez pues es porque la gota es muy chica y como es muy chica, es muy difícil determinar con precisión cuál es la densidad de bulto sin promediar un poquito de la interfaz. Y esto es lo que nos está pasando con gotas tan pequeñitas. Y por eso, como estamos agarrando un poquito de la interfaz, aquí sí que cambia con K. Ujú. Entonces, pues eso. Esto lo otro también es bonito. Las longitudes de Tolman todas divergen en el punto crítico con el mismo exponente 3D de Ising que la longitud de correlación. Y los corrimientos de las coordenadas críticas obtenidos para la longitud de Tolman son cualitativamente compatibles con las leyes de escalado finito, que también está interesante. Bueno, hasta aquí la primera parte. Vale, esto si bien lo presenté primero, pues se me hace más lógico porque esto es equilibrio y después nos vamos al otro que es algo que se mueve. En realidad esto lo acabamos de mandar a publicar y nos estamos peleando ahora con los referees. Y esto otro no, esto otro sí ya está, esta segunda parte en realidad la hicimos antes que todo esto. Segunda parte, dice colisiones entre nanogotas de agua.
Va, entonces aquí vamos a hacer cosas así. Voy a poner esto aquí para que se vea. Esto es una colisión entre dos gotas. ¿Qué hacemos? Pues primero, vale, ¿no? A ver, esto por aquí. Esto, bueno, va. Ponemos dos gotas de agua. Primero las dejamos que lleguen al equilibrio a baja temperatura, le quitamos el vapor, copiamos la gota y la pegamos al lado. Tenemos dos gotas idénticas y ahora que tienen ahí todo, ¿no? Tienen coordenadas y también tienen velocidades todos y cada uno de los átomos. Aquí son átomos de agua, si se fijan. Son átomos de agua. Son moléculas de agua. Este, y estamos usando el modelo SPCE. ¿Y qué más? Bueno, eso, copiamos y pues esas cosas se están moviendo porque tienen temperatura. Las velocidades las mantenemos ahí, pero a esta de la derecha le vamos a sumar a todos los átomos, ahora sí que están formando esta gota, le ponemos una componente hacia la izquierda y a esta otra, pues a todos los átomos, a todas las velocidades, le ponemos una componente, la misma componente que esta, pero para el otro lado, para la derecha. Entonces soltamos la simulación, lo hacemos a energía constante. Este, y entonces vamos obteniendo pues estos choques, ¿no? Que el primer choque fue con velocidades relativamente bajas, y eso produce la coalescencia de la gota. En este caso, son velocidades más grandes y ya se ve aquí la ruptura de la gota en dos, ¿no? Y pues si es más grande todavía, pues explota. Y luego lo otro que se puede hacer también es esto, ¿no? Es lanzarlas, pero con cierta diferencia en una de las coordenadas. Eso hace que, bueno, acá se conserva energía porque lo imponemos, o sea, no ponemos un termostato, no ponemos un barrostato en la simulación. Y entonces se conserva la energía. Se conserva también la cantidad de movimiento lineal y se conserva también, como podrán ver, la cantidad de movimiento angular. Entonces, esta cosa pues, se conserva con respecto a este punto de acá, ¿no? O sea, ponemos aquí una cosa que pase por acá, bueno, que esté aquí, y pues, la cantidad de movimiento angular con respecto a ese punto se conserva. Bien. ¿Qué puede pasar cuando está así? Bueno, pues que quede girando una gota al final, que se queda girando, o también puede pasar esto otro, que es que la gota pues choque, baile un ratito, las dos gotas ahí medio juntas y luego de un rato, pues esta cosa, pues nada, pues se separa, ¿no? Se termina por romper aquí. Ahí ya se separó. Y entonces lo que podemos hacer, que no hicimos nosotros, bueno, no les dije, los autores de esta otra segunda parte, pues son los que están listados aquí. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Esto aplica para las mismas cosas básicamente que en el punto anterior. La coalescencia, pues esto, tenemos varios regímenes, puede ser estos son gotas, choques frontales, esto es un choque frontal donde el producto final es una gota que, bueno, tiene la masa de estas dos, excepto parte del vapor que se generó. Luego tenemos un segundo caso donde también es un choque frontal, donde pues, tienen mayores velocidades y se terminan por romper las gotas. Y pues el otro caso donde tenemos acá una cierta distancia entre el centro de masa de esta gota y de esta gota en esta dirección. Esa cosa queda girando y pueden pasar dos cosas, o que se quede girando y se termine por coalescer una única gota que queda así, pero girando, ¿sí? O que pase esto, que se separe. Bien, entonces esto lo hicieron pues estos señores de aquí, son chinos, supongo, y creo que sí. Y lo que hicieron fue crear esta especie de diagrama, no es diagrama de fase, porque esto es un diagrama de lo que pasa, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos el Weber, que se llama, que es esta cosa. El Weber va con la velocidad U relativa, UR es la velocidad relativa que hay entre las gotas al cuadrado. Ok, y esta cosa es una dimensional que se suele usar. Aquí cambiamos un poco la nomenclatura. Ahora, sigma acá es la tensión superficial, esto sigue siendo la densidad y esto es el diámetro de la gota. Ya saben, ¿no? Cambiamos un poquito de tema y pues cambia un poco los usos y costumbres de la gente que publica. Entonces, pues nosotros nos adaptamos y seguimos la nueva nomenclatura. El tema del equilibrio, esto
suele ser el tamaño de, ¿no? El tamaño de la esfera de Lennard-Jones. Y aquí no, aquí es la tensión superficial. Va. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos aumentando la velocidad. eh, Partimos de, bueno, cero no tiene gracia porque no choca nadie con nada. Nos movemos un poquito más a la derecha y ya hay un choque. Pero ese choque va a generar, ¿cuál esencia de las gotas? Entonces, esto es un choque frontal. ¿Sí? Todo esta B0 es un choque frontal, toda esta línea de aquí. ¿Qué pasa? Que siempre cuál es, hasta que llega un momento que no, que se rompe. A partir de acá, de este Weber, de esta velocidad al cuadrado, pues se rompe. Y luego tenemos que este es B, este B es esta distancia B chica dividido el diámetro de la gota. ¿Sí? Y ya está. Entonces este B, como mucho, puede ser uno. Estas son un B de uno, son dos gotas que se cruzan, pero no se tocan, o se tocan apenitas. Bien, entonces estos puntos de aquí hacen de frontera entre lo que se observa de coalescencia, este es el último punto que se ve de coalescencia, un pasito más de B, pues ya se ve separación. Y entonces esto nos separa, esta línea de aquí, nos separa la coalescencia de la separación. Y nosotros vamos a estudiar de acá para acá, ¿sí? De aquí para aquí. No nos metimos con esta parte del shattering y del tailing separation. Entonces, pues nos pusimos a hacer estas cosas y nos da esto. Quiero decir, nos da esto cuando vamos cambiando el tamaño de la gota. Este es el número de átomos, no, de átomos no, de moléculas que tiene la gota, ¿sí? Que son idénticas otra vez. Eh, Esto es una gotita muy chiquita que tiene nada más 800 moléculas de agua cada una. Y vamos aumentando el número y a ver qué pasa. Entonces vemos que las curvas se parecen, ¿sí? Se parecen mucho, pero no son iguales. Y estas de aquí, estos puntos de aquí, estos de acá, son con 30.166 moléculas, que fue esto. Esto es esta curva de aquí, de este colorcito naranja, es extraída acá de estos datos, ¿no? O sea, esto se lo copiamos a ellos, lo pegamos acá y decimos que obviamente esto no lo hicimos nosotros, ¿no? Que lo hicieron ellos. Pero bueno, se ve que hay una tendencia y aumentando el n, pues esto se ve que se mueve para allá. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene pinta de que estas curvas pueden de alguna forma formar una única curva si yo manipulo aquí este Weber y esta B, ¿sí? Y esto pues no es nuevo, porque el escalado dinámico de justamente ahí por ahí, cuando me presentaron, dijeron que me había dedicado a estudiar la agregación coloidal, pues es esto, ¿no? Esto es el número de monómeros, cómo cambia en función del tiempo, ¿sí? Partimos de tener puro monómero en un sistema que va a empezar a agregar y cuando empieza a agregar forma dímeros, que forma trímeros, entonces los dímeros crecen primero su concentración y después baja. La de los monómeros solo baja, ¿sí? Esto está la concentración en una escala logarítmica, es el tiempo también en una escala logarítmica y se obtienen estas curvas. Pero luego vino alguien y dijo, no, bueno, pues estas se parecen todas mucho entre sí, vamos a reescalar el tiempo de alguna forma para obtener esta X que aparece por acá y vamos a reescalar esta concentración para obtener esta phi que aparece por acá. Y esto pues da esta curva maestra que se dice, que habla de eso, de que hay una ley universal donde todas las curvas estas pues colapsan, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues si yo acá tengo cómo se comportan no sé, los 30 ámeros, yo aquí de esta cosa, sabiendo cómo transformar esto en esto, pues puedo sacar ahora cómo se van a comportar los 500 ámeros y los 1000 ámeros y todos los numeritos que se les ocurran, ¿no? Bien, y aquí lo mismo, ¿no? La ley de estados correspondientes que también usamos en el tema este del rescalado del equilibrio, pues es esto es la coexistencia líquido-vapor para algo, no me acuerdo ni qué, pero bueno, para algo. Vamos variando acá un parámetro que es ese, que no me acuerdo tampoco lo que es, pero no importa. Y el punto acá es que todas estas se parecen entre sí. Y esto se puede rescalar de alguna forma, transformarlo acá en otra cosa, y esta escala también en otra cosa, y eso hace que todas estas curvas pues colapsen en una única curva. Y el punto acá es, bueno, ¿se puede hacer lo mismo aquí? Pues la respuesta es que sí, ¿no? Esto de acá lo podemos transformar en esto de aquí, y esto es fácil. Esto que es lo lógico, pues, lo lógico es agarrar este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, y hacerlos coincidir todos acá, ya está.
¿Y quién es este punto? Pues es el Weber de coalescencia, ¿no? Es el Weber que hace de frontera entre la coalescencia y la ruptura, ¿sí? Entonces yo tomo ese Weber y rescalo este gráfico. Y esto pues ya se parece más a una curva universal, pero no lo es del todo, porque yo veo aquí una tendencia, es decir, crezco con n, crezco el tamaño de la gota y veo que las curvas se desplazan hacia acá, ¿no? Entonces pues rescalo este también. ¿Y cómo lo rescalo? Pues lo rescalo con el valor que tiene esta b, pero en el punto de Weber acá, a la mitad. Entonces obligo a todas las curvas a compartir este punto. Y entonces al hacer eso, pues ya obtenemos una cosa así, que donde ahora sí se ve que esto se comporta bien. Y donde los puntos de los chinos, pues también van para ahí, ¿sí? Todo. Entonces, esto está bien. Ahora el punto es que eh, puedo conocer esto, es decir, puedo sacar yo teóricamente una relación que me diga quién es este Weber de coalición en función del tamaño de la gota. Si pudiera, entonces puedo transformar ahora de acá para acá y de acá para acá, ¿sí? Es decir, si tengo esta curva maestra y yo conozco para n, no sé, 10 millones, cuánto vale esta cosa, entonces yo puedo a partir de aquí predecir que le va a pasar a esto, es decir, transformar esto en esto de aquí, ¿vale? Esa es la idea. Entonces ahora el punto es predecir esto, a ver si podemos sacar teóricamente una relación para evitarnos hacer simulaciones de todos los tamaños de partículas. Entonces, para una colisión frontal, que es el punto, ¿qué sabemos? Pues sabemos que tenemos esta cosa que tiene n partículas, que tiene una temperatura inicial, y lo mismo para esta, todo igual, y esta tiene una velocidad macroscópica del centro de masa hacia la derecha de la velocidad relativa sobre 2, y esto para allá también. Entonces, esta igualdad acá es la conservación de la energía. Este 2 es porque tenemos dos partículas, bueno, dos gotas. Esto que está acá son todos los términos de energía que aparecen acá. Y estos otros de acá son los relativos a lo que pasa al final. Acá ahora tenemos un 2 porque tenemos solo una gota. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos energía cinética de traslación macroscópica. Es decir, la masa de la gota por la velocidad que lleva la gota con respecto al sistema, al marco de referencia del laboratorio, al cuadrado sobre 2. Va. Más la energía asociada a la tensión superficial que tiene esta gota, que es el área por la tensión superficial que está dada a esta temperatura. Más la contribución de la energía potencial, esta es la energía potencial del líquido de esta cosa, que tengo n partículas, que esto es la energía, que la contribución de cada uno de los pares, por también, que esta depende de T sub 0. Y luego tengo la contribución de la energía cinética, pero ahora asociada a la temperatura, es decir, un medio de kT por grado de libertad. Y como tengo 6 grados de libertad por molécula, dado que el modelo que estamos usando es un modelo rígido de agua, es esto es así. Y entonces, pues tiene, pues eso, 6 grados de libertad. Eso son los 3 grados de libertad asociados al centro de masa, los desplazamientos en las tres dimensiones del centro de masa, más los 3 giros. Y ya está. Entonces, poniendo todo esto de este lado y de este lado lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta que acá tenemos otra área, un área diferente. La sigma habrá cambiado porque ahora tenemos acá una temperatura final que es distinta. Esta contribución también cambia porque la energía potencial también cambia porque ahora las distancias promedios cambian. Tenemos ahora también este término que también habrá cambiado porque depende de la temperatura final, y ahora también se habrá generado algo de vapor y entonces tendremos esta contribución, ¿no? De que es la entalpía de vaporización. Entonces ponemos todo esto y además podríamos relacionar esta área inicial y esta área final con la densidad del líquido que aparece aquí, que también la podemos medir en una simulación a temperatura cero. Esta es la masa molecular de la molécula de agua, 18 básicamente. Y entonces empezamos a ver de que habría una forma de obtener la temperatura final a partir de esta igualdad, ¿sí?
¿Por qué? Porque, bueno, esto lo conozco, la densidad del líquido la puedo conocer de una simulación para este modelo de agua. La tensión superficial, ya vieron que también, porque otra vez utilizaríamos acá la tensión superficial, aquí no lo dije, pero esta tensión superficial es la que no considera la curvatura, ¿no? Bueno, estamos suponiendo que delta es muy chiquitita, la delta de Tolman. Y además, este término también se puede evaluar en función de la temperatura para las simulaciones de este modelo, y esto también. Esto lo vamos a reescribir un poco, porque nos conviene un poco más hacerlo así. Todo esto al final está relacionado, esta parte de acá, esta parte no porque es macroscópica, esto queda, esta parte de aquí es la energía interna. ¿Sí? La energía interna es básicamente la interacción potencial entre las partículas más la contribución cinética. Que la cinética es esto de acá, por aquello de los grados de libertad, y el delta U, el cambio de la energía interna, simplemente se puede expresar en términos del C sub V, y el C sub V es una propiedad que también la podemos calcular de la simulación. Entonces, reescribiendo esto en términos del cambio de energía interna, nos queda esta ecuación de acá que está un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, nos evitamos esto de la energía potencial, que es una cosa que podemos medir en la simulación, pero no experimentalmente, y esto nos queda pues ya útil para un modelo de simulación, pero también para el agua real. ¿Por qué? Porque la velocidad relativa pues, es medible, la masa también, el área de una gota también, la densidad, perdón, la tensión superficial también, C sub B también lo podemos identificar, delta H también, y todo esto nos queda cerrado. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a fijar para un experimento esto, ¿sí? Es decir, vamos a fijar una velocidad relativa. Y con esa velocidad relativa, básicamente lo que vamos a hacer es ir subiendo la temperatura final de a poquito hasta que esta igualdad se logre. Cuando se logra la igualdad, decimos, ah, bueno, esta es la temperatura final que cuadra con mi experimento. Bien, eh, estas cosas ya dijimos que se miden, ¿no? O sea, estas están aquí, creo. Ahí va. Esta es la densidad del líquido obtenida en una simulación para este modelo, C sub B, lo mismo, la tensión superficial y el delta H vaporización. Todo eso lo conocemos. Bien. Ah, una cosa que nos falta esto. Esto de acá es el número de moléculas que se han pasado del estado líquido al vapor. Eso sí que no lo podemos predecir, pero lo podemos medir con la simulación. Esto lo medimos con las simulaciones. Esta es la función que nos falta para cerrar todo esto. Entonces esto lo medimos con las simulaciones y nos da así. Esto es la cantidad de vapor que se genera en términos de la temperatura final o en términos de cuánta energía tenía. Le estábamos inyectando, es decir, cuánta velocidad relativa tenían al principio. Vemos que esto es aumentando, son varias curvas porque vamos aumentando el número de moléculas de agua que tiene la gota. Si n es fijo, 800, obtenemos la curva negra, vamos aumentando el tamaño de la gota y vamos viendo que se va generando más número de partículas en estado vapor, lo cual es lógico. Vemos que esta cosa tiene forma de esto, que es la densidad del vapor en función de la temperatura. Y luego, entonces, proponemos algo así, que el número de moléculas en estado vapor va como esta cosa de aquí, esta función de aquí, que la podemos otra vez determinar para el modelo. Esto es el tamaño de la gota, el diámetro de la gota, y esto es una constante A que es fija para todas las curvas. Y todas estas curvas, con esta A, con este valor de A, pues dan las curvas sólidas que están acá. Entonces, ya tendríamos esta función que nos hacía falta, que es función de la temperatura, pero que también es función del tamaño de las partículas, de las gotas. Gerardo, Sí, nos quedan 5 minutos más o vale, menos. ok, va, ya se Gracias. acaba esto. Vale, bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Que tenemos los puntos donde estamos midiendo la temperatura final, porque la temperatura final también se puede accesar desde la simulación, y le empatamos la curva, la línea que viene de resolver esta ecuación de aquí.
Y lo hacemos para diferentes valores de Weber, es decir, para diferentes velocidades iniciales, y vemos que pega bien. Y lo otro que vemos es que en esta temperatura de aquí, que es esta temperatura aquí, pasa algo, ¿no? Y se empieza, y aquí justamente cuando observamos las simulaciones, vemos que aquí es cuando se rompen las gotas. Se empieza a generar mucho más vapor, ¿sí? Y este, pues eso, se rompe la gota. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos que para esta temperatura y este punto de acá, tenemos que el Weber, pues lo conocemos. Es decir, fijamos esta temperatura porque sabemos que a esa temperatura se rompe la gota. Cuando la temperatura final es esta, se rompe la gota. Con eso sacamos el Weber al cual separa la coalescencia de la ruptura, que es este de acá para la curva negra, y a medida que vamos haciendo más grandes las curvas, nos vamos moviendo hacia la derecha. ¿Sí? Y entonces con eso generamos esta función, que es cómo depende el Weber que separa la coalescencia de la ruptura en términos de n, del tamaño, que era lo que nos hacía falta aquí, para que esta cosa cuadrara y todo quedara cerrado. Es decir, a partir de acá poder pasar para acá, cambiando el tamaño. Entonces, pues eso, este es el Weber que separa la coalescencia de la ruptura en términos de el diámetro de la gota o en términos del número de moléculas de la gota. Y esta es la velocidad relativa, que es otra forma de escribir Weber, ¿sí? Entonces, pues tiene, este puntito rojo es otra vez el puntito que sacamos de los chinos, que pega bien con los nuestros también. Y esto es como se ve para allá, para escalas grandes, porque nuestras gotas son muy chiquitas, ¿no? Son las de dinámica molecular. Pero vemos que este Weber pues, se comporta de forma lineal ya a partir de cierto tamaño, y eso hace que las cosas sean más fáciles. Y cuando los tamaños de la gota son chiquititos, pues ya no, acá hay una dependencia ya no lineal. Lo mismo lo podemos hacer también para esta B, que era la B evaluada en el Weber de coalescencia sobre 2, y nos da esto, que también otra vez este punto de los chinos pues, va bien con nuestras predicciones. Y por último, lo que podemos hacer también es ver qué pasa cuando las gotas quedan girando. Es decir, acá hay parte de la energía macroscópica, la cinética, que queda asociada al movimiento traslacional de todas estas cosas, ¿no? Entonces eso es un movimiento macroscópico que le podemos básicamente restar a esto de aquí, ¿sí? Esta es la energía inicial que teníamos. Ahora le vamos a quitar esta energía cinética residual de que esta cosa queda girando, ¿sí? Y queda girando porque conserva la cantidad de movimiento angular. Planteamos que se conserva la cantidad de movimiento angular, nos da esta energía cinética residual, se la quitamos a lo que tenía al principio y volvemos a hacer esto. Y entonces con eso construimos esta otra parte del diagrama. Es decir, definimos esta temperatura asterisco así, donde la temperatura inicial es la que tienen las gotas antes de chocar. Esta es la temperatura final que va aquí, en cualquier parte del punto del diagrama. Y esta es la temperatura asociada a este punto, que es la temperatura máxima que soporta una gota sin romperse. Bien, y entonces vemos que resolviendo esto de aquí, obtenemos estas curvas de acá, donde otra vez n aumenta desde acá para acá, y estos son isotermas, ¿no? La roja, la verde, bla, 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 para n constante. Que aumentamos n, pues se va moviendo hacia la derecha. Y ya si hacemos n muy grande o recontra grande, pues da lo mismo. Esto es n10 a la 6 y esto es n10 a la 7, y el verde oscuro, la curva de verde oscuro, la curva de negro, da igual. Entonces, esto de acá, esto de acá, esto de acá es una curva única para tamaños de gotas grandes. Conclusiones. Para las colisiones frontales existe una temperatura que dicta si existirá ruptura o si se formará una gota única. La temperatura final, que separa la coalescencia en la ruptura, es independiente del tamaño de la gota. Y esto es fundamental para poder cerrar las cosas. Es posible predecir la temperatura final teniendo en cuenta propiedades termodinámicas de las sustancias y características del choque, la velocidad relativa, la distancia b. Es posible obtener un diagrama de ruptura coalescencia independiente del tamaño de la gota a utilizar
en el plano, este plano que nos inventamos, B asterisco, Weber asterisco. Y el diagrama de fase puede contener a las isotermas, estas T asterisco, en la región de coalescencia. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por su atención y esto se acaba. Muchas gracias, Gerardo. De Muy nada. bonita tu plática, muy interesante todos los resultados que has obtenido. Y bueno, vamos Gracias. a comenzar con las preguntas. Vale, si quieres puedes cortar esto de la grabación para que sean más felices preguntando sin, Mira, si quieres no sé. esperamos a alguien a ver que se O no, anime a como, preguntar y sí, después si no preguntan nada, si no preguntan nada, pagamos. Hasta. va. Listo. Bueno, vamos a ver si alguien, alguien se Muchas anima. gracias. Yo sabía que esto iba a pasar. Sí, Sí, Rodrigo ¿verdad? tiene la Vamos mano ahí. levantada. Ay, no me Ah, había fijado, bueno, es bueno. cierto. Acá está Rodrigo. Bueno, Adelante, menos Rodrigo. mal, menos mal, Ah, Rodrigo. gracias. Sí, gracias Gerardo por la charla. No, gracias a ustedes Pues me por... pareció muy buena toda la presentación de la longitud de Tolman, que yo la desconocía, entonces se me hizo muy pedagógica. Pues yo tampoco sabía Este, nada de eso, eso es porque nos ah, metimos ahora. Pero la verdad que es algo que sí, la gente suele saber, pero yo tampoco sabía, es la verdad. sí, no, yo nunca me había metido con tensiones Sí, superficiales y eso yo considero puras partículas y los volúmenes no son cosas que conozca mucho. Este, pero acá me llamó la atención que la longitud de Tolman escala con el exponente de Ising. sí, Entonces, bueno, pues, o sea, se sabe que hay una clase de universalidad, ¿no? Entre coexistencia, líquido-vapor y el modelo eso. de Ising, pero acá porque la longitud de Tolman también captura ese escalamiento. Se me hizo interesante. A mí también se me hace interesante, o sea, no me preguntes por qué, o sea, yo qué sé. Ah, Vemos qué pasa, pues ya está, eso es todo lo que podemos ya. decir. Sí, Sí, nomás quería no, saber si no, podías darnos ni como idea. Pero si unos... ni siquiera te puedo Ok. decir por qué da positiva a veces y negativa a veces, con mucho menos por qué escala con Ok. la longitud de Sí, mi correlación. intuición fue que como, o sea, en realidad la longitud de Tolman es como un prefactor de la presión. Algo Entonces, así. bueno, sabemos que la presión escala como tal exponente, ¿no? Chao. Pero estaba checando y, o sea, el exponente que encaja es el de las densidades, no el de la presión. Entonces, por eso me sacó de onda Mm, y quería saber si tenías alguna intuición. no, Bueno, no, ni idea. Nada más y, y mido y les lo, cuento lo que da. vale, vale. Bueno, hay más por hacer, ¿no? Hay con una longitud del toro. Eh, lo otro que me llamó la atención es el DFT, o más, no que me llamó la atención, sino que, o sea, sé que el DFT involucra ya cálculos que tienen cuántica Ah, y no, no no sé siempre. O sea, si... hay DFT Ah, cuántica, ok, que es es el el más, clásico, ¿no? es el más conocido, y este es Ok. el DFT clásico. Ah, ya, ya, ya. Sí, solamente si, porque ahí encajan tus resultados con el Tolman negativo, ¿verdad? Sí, les Entonces, dan, nada ahí más va. saber cómo, si nos puedes decir rápido cómo es que se ¿Por calcula qué? el Tolman en DFT, o sea, porque ahí sí encaja. Vale, ahí es que justamente no se van por el cálculo, no calculan presiones. Entonces Ajá. eso, ellos dicen, bueno, como yo no tengo que acá que calcular el tensor de presión y todo lo que está ahí depende de las posiciones de las partículas, de la configuración del sistema, pero no de una cosa que yo estoy calculando de a pares. Entonces yo me saco de arriba eso, me voy por una ruta que es termodinámica, no me voy por la ruta mecánica, digamos. Y Ujú. entonces evito eso y a mí me da bien, eso es lo que dicen ellos. Ok. Ese es su argumento. Bueno, Y es bueno, que es curioso que, mm, o sea, que un método que no involucre la presión y el tuyo que sí, pero de todos modos están encajando, ¿no? Entonces, ahora el que no encaja están, es el geométrico, sí, ¿va? ahí va, están encajando, pero siempre y cuando no atravieses la superficie y no integres a través de la superficie. Es decir, si calculas las Ujú. propiedades de bulto, entonces sí encaja. Entonces, pues la verdad que yo tiendo a creer ahora que sí, que DFT tiene razón y que sí son negativos. Lo cual se me hace extrañísimo también que sea negativo. Así se me hace antiintuitivo. ¿Por qué? Porque ahí no se los conté, pero el desplazamiento de los críticos ahora va a ser para el otro lado y eso no puede ser. Entonces, cuando estamos cerca del crítico, ahí empiezan a pesar, creo yo,
los otros órdenes, o sea, esos que taché, esos empiezan a pesar y entonces esos deberían de explicar por qué el crítico se mueve para el lado que se tiene que mover. Pero bueno, estoy trabajando en eso para justamente responderle a los árbitros, porque pues yo qué sé, ese es el problema que tengo ahora y no sé bien cómo vamos a resolver. Ok, ok. Ah, Gracias, muy interesante. de nada. Gracias. Yuri por ahí tenía, también Eh, levantado la mano. Sí. Hola, sí, gracias. Hola, Ah, hola. Yuri, ¿cómo anda? Este, muchas gracias por la plática. A ver, en resumidas cuentas, ¿la tensión interfacial de una gota depende del tamaño de la gota? Sí, Ok, entonces conforme disminuimos el tamaño de la gota, la tensión superficial disminuye. bueno, depende de delta. Si es positiva, disminuye. Si es negativa, aumenta. Es que si tú haces gotas cada vez más pequeñas, pues para mí es sensato que se destruyan más fácil, ¿no? Exacto, ese es el problema de una delta negativa. Es decir, Ah, cuando tenés una gota, tenés menos coordinación de las partículas que en la superficie. Y si tenés menos coordinación, pues tenés intuitivamente menos potencial ahí y eso debería de traducir en una interfaz más guanga, no más dura. Ya está. Entonces, pues, exactamente. ahí va. Eh, Ese es el y, lío. y eso me lleva a preguntarme cómo se mediría experimentalmente esto, porque bueno, la tensión interfacial la medimos por varias cosas ahí, sin problema, pero cuando lo haces ya de manera experimental para nanogotas, no lo sé, no sé Yo cómo tampoco. llegar a ver eso. Ni idea. No creo que se pueda. No lo sé, quizás puedes llegar a cosas, por ejemplo, de modificar el tamaño y ver la estabilidad, ¿no? Si cuánto No he tiempo visto, no durarían no he visto vivas. nada experimental. Las únicas cosas que he visto son cálculo, ya sea DFT o simulación. Ya está. Es que esto, bueno, tú lo ves en líquido vapor, ¿no? Pero lo podemos llevar a nanogotas en una emulsión, que a mí me Sí, sí, interesa, sí. y quizás ahí podríamos ver alguna situación. Pero pues no sabía esto, entonces habría que pensarlo porque sí está bastante interesante. Bueno, y esto tiene que ver con la nucleación, porque si la tensión superficial para un núcleo que está creciendo, impacta mucho en la tasa de crecimiento de los núcleos y de la formación de núcleos. Entonces, tener una medida más o menos decente de qué le pasa a la tensión superficial impacta en esas teorías. Ok. Ajá. Ah, pues nada, muy interesante. Bueno, Vale, gracias. gracias. Saludos a Gracias a todos. ti. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por si alguien más se anima. Paco, por favor. Gracias, Rosario. Gracias, Gerardo, por tu charla, De por el nada. tiempo. Tenía una curiosidad en la parte del que dices que en la longitud de Tolman es mejor usar RE que RS, donde RS sale del tensor de presiones. Ya, O sea, ya. es más que nada por un argumento estadístico. El argumento es el siguiente, es que tú calculas la contribución IJ para ese tensor de presiones, pero el problema es a qué punto del espacio le asignás esa contribución. O sea, que lo lógico y lo que ha hecho la gente es ponerlo en el medio entre las partículas. Es R1 más R2 dividido 2, ya está, ¿no? Vector. Y eso es lo que hacía la gente. Pero si haces eso, resulta que en la interfaz, e incluso para interfaz plana, pues aparece esa ondulación extraña que no debería estar. Que se sabe, eso sí se sabe, que no es así. O sea, experimentalmente ahí sí se puede ver, y no es así. Entonces, pues luego Irving Kirkwood lo que hizo fue despatarrar esa contribución en toda la línea que une I con J. Pero bueno, eso nosotros numéricamente no lo podemos hacer. Entonces tenemos que concentrar en algunos puntos y discretizar el espacio de esa forma. Entonces lo hacemos así
Y cuanto más discretizamos, más se parece a la distribución real de Irving Kirchhoff, y con eso obtenemos ahora en una interfaz plana una cosa que tiene sentido. Pero cuando nos pasamos a la bota esférica, pues ni siquiera así da bien. Ni siquiera con un K alto, pues recuperás lo mismo que midiendo la presión de bulto de líquido y la presión de bulto de vapor y haciendo Laplace. Ujú, ujú. Y tomar, por ejemplo, solo la interfase puede hacer que entonces tome solo la contribución de la interfase y ayude a tener menos problemas de discretización, ¿no? Porque si Ah, piensas que el bulto es isotrópico, entonces eso. toda esa contribución la puedes sacar, ¿no? Exacto, de alguna forma el tema de la isotropía del bulto hace que se promedien para afuera, digamos, se promedien y se quiten, ¿no? Se vayan esas cosas, ¿no? Me parece a mí que va por ahí. Y cuando Y, tenés algo y- que no es isotrópico, que es lo que está pasando en la interfaz, pues no. Y entonces ahí es un lío. ok, Mm, sí. gracias. Era eso. Y si hay dos cositas nada más, si lo que estás midiendo, por ejemplo, esta herramienta de Tolman nos diría algo sobre vesículas, si tuvieras la capacidad de hacer vesículas, este parámetro nos podría caracterizar algo. Esto es una, y la otra es un comentario sobre el término que sacas de la rotación de tu gota. Ah, Estás sí. pensando que la gota es un cuerpo rígido, ¿no? Pero Sí, yo sí, sí, pensaría sí, lo que hay impuse. zonas Sí, sí, te acuerdas. donde Que sí, velocidades, que sí, y que es sí, eso. que Gracias. bueno, si la gota es súper, súper chiquitita, me da igual, se medio Vale. parece al cuerpo rígido, pero si es una gota grande, no, porque ya empiezan las capas ahí ¿no? a girar diferente. Sí. Pues ahí, vamos, para pintar esas isotermas, pues se me hizo divertido el cálculo y ya está. Pero sí, Pero cierto. además, No. además pega para gotas grandes. Sí, pero no esa parte, o sea, la parte de la temperatura pues, para gotas grandes, pues sí, hay que agarrarlo con pinza. Pues es que Vale, con vale. gotas grandes ahí van a pasar muchas cosas con gotas grandes, o sea, van a empezar a ver gradientes de presión, gradientes, o sea, que no estoy tomando en cuenta, estoy diciendo que la temperatura es la misma para toda la gota, independientemente de la parte de la región, y esto pues no es así, claro. No, para gotas grandes se va a romper esas relaciones que pinté en algún lugar, Vale, ¿sí? gracias. A ti. Y sobre lo de las vesículas, ¿qué me podrías decir? Las vesículas, sí, se me fue. Me quedé con la última. Las vesículas, pues, también, pues, tenés ahí la simetría esférica, pues empiezan a pasar esas cosas. De hecho, con una vesícula, pues, tenés tres regiones, una centro, una parte que envuelve y la parte de afuera. Y entonces, por ejemplo, si tuviésemos también para pensar en este términos de líquido y vapor, ¿no? Y calentás la gota y se empieza a expandir, ¿no? Se expande y adentro se genera vapor. Entonces te queda vapor, líquido, vapor, ¿no? Y ahí tenés un perfil y ese perfil, tenés ¿cómo es? Una tensión superficial fuera y una tensión superficial dentro, que están influenciadas las dos por esta longitud de Tolman, y pues una que va a ser vapor en líquido y la otra que va a ser líquido en vapor, ¿no? Entonces vas a tener, creo yo, este, una contribución negativa afuera y una contribución positiva de Tolman adentro. O sea, va a cambiar el signo. Y me imagino que en una vesícula debería pasar algo así. Porque la Ya, curvatura cambia, o sea, convexa cóncava. Eso. ya. Ok. Mm. Gracias. De nada. Gracias, pues yo creo que vamos a parar la grabación.